Hola muchachos, vamos con la segunda parte de lo que estábamos trabajando en trigonometría, relacionado ahora con el proyecto del terremoto de 1960 en Maldivia. Ya nosotros vimos ya el concepto de lo que era trigonometría, la relación que tenía con el teorema de Pitágoras, conocimos cuáles eran estas razones trigonométricas principales, el seno, el coseno y la tangente, cómo se calculaba, lo importante es saber cuáles eran los catetos, cuál era la hipotenusa, cuál era el cateto opuesto, cuál era el cateto adyacente, era sumamente importante. Les pedí para tres ejemplos calcular el seno, el coseno y la tangente por separado, ¿no es cierto? Y comprobamos lo siguiente, de que sin importar las medidas de los ángulos, o sea, las medidas de los lados del triángulo rectángulo, si tienen los mismos ángulos, la razón trigonométrica da siempre igual, ¿ya? Eso es algo que lo comprobaron ustedes y lo respondieron dentro de sus preguntas. Entonces ahora lo que vamos a pasar es a la segunda parte. ¿Cómo puedo adivinar un ángulo? ¿Se puede? Claro que sí. ¿Por qué? Por la misma razón de la conclusión que habíamos sacado directamente desde la primera actividad. No importan las medidas de los lados, si el ángulo es el mismo, siempre dará el mismo resultado, seno, coseno o tangente. Supongamos que este ángulo fuera de 40 grados y yo formo un triángulo rectángulo con esos lados, y aquí sea 40 grados, no importa el tamaño que tenga el triángulo, si yo divido este por este, siempre va a dar el mismo resultado, ¿ya? No importa que sea más grande, no importa que yo lo haga grande, si mantengo este ángulo tal cual, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿ya? Ahora, si yo manejo, generalmente uno no mide los ángulos, los carpinteros no andan trayendo un transportador, ¿no es cierto? Pero sí podrían calcular un ángulo si lo quisieran, porque ellos andan con su wincha, ¿no es cierto? Y pueden tomar medidas, ¿ya? ¿Cómo vamos a encontrar un ángulo? Lo vamos a encontrar utilizando la razón inversa de la razón trigonométrica y vamos a basarnos en este ejemplo que voy a explicar a continuación, ¿ya? Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es directamente ver lo que es descubrir cómo es un ángulo. Para eso vamos a utilizar en este caso lo que son la razón inversa. La razón inversa se denominan así. Esta es la función normal, la función seno. La inversa se llama arcseno, ¿ya? También tenemos la coseno, que sería arcoseno. Teníamos la tangente, su inversa se llama arctangente. Ahora, ¿cómo la van a encontrar ustedes? La van a encontrar en la calculadora, aparece porque sale un sen menos 1, un cos menos 1 y un tan menos 1. Esas teclas van a corresponder a lo que son la función inversa, ¿ya? Por lo general, de ahí lo voy a mostrar con la calculadora, están donde está el seno, coseno y la tangente, pero hay que apretar el botón de Shift, ¿ya? Que es como el de las mayúsculas en la calculadora, ¿ya? Veamos cómo funciona esto. Recuerden que cuando trabajamos con trigonometría, lo importante es saber dónde está el ángulo recto. Ahí tengo el ángulo recto. Por lo tanto, yo con mi lápiz de color, lo primero que debo encontrar es la hipotenusa. Si este es el ángulo recto, la hipotenusa es el lado que está al frente, por lo tanto, este va a ser mi hipotenusa. Y según este ángulo, el cateto opuesto va a ser el que está al frente, cateto opuesto. Por lo tanto, este sería el cateto adyacente. ¿Ya? ¿Qué puedo saber yo? Si yo reviso mi formulario, ustedes van a saber que el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa tiene una fórmula. La fórmula se vio en la clase anterior y vamos a ver que este es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Este es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Este es el cateto opuesto dividido
el cateto adyacente. Ahí me estaba equivocando yo. ¿Ya? Esas son nuestras fórmulas que los que hemos estado trabajando hasta ahora. Son las más simples de todas. Entonces nosotros vamos a ver qué información tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el cateto opuesto y también tenemos el cateto adyacente. Por lo tanto, si yo veo aquí, me convendría utilizar la tangente, porque la tangente tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, yo voy a escribir tangente de alfa, eso es igual al cateto opuesto, que sería 8, dividido el cateto adyacente, que sería 5. Si yo divido eso en la calculadora, tendría 8 dividido en 5, eso me da 1,6. Y llegué a este punto. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar nosotros en el fondo el valor del ángulo? Vamos a decir que alfa, entonces, es igual al arc tangente de este valor, de 1,6. O en la calculadora, el alfa va a ser el tan menos 1 de 1,6. Y eso es todo. Entonces voy a ver si puedo acercar un poco la calculadora para que vean cómo lo hago. Se ve ahí más o menos. Ahí se ve un poquito. Voy a borrar. Y vamos a ver que ahí tengo el seno, el coseno y la tangente. Y de color amarillo están el sin menos 1, el cos menos 1 y el tan menos 1. ¿Ya? Ahí se ve un poco más claro. ¿Ya? ¿Cómo los activo? Todos los de color amarillo que está detrás en el fondo los activo con ese shift, que es el botón de color amarillo. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a poder calcular de esa manera. En este caso voy a apretar el shift, voy a apretar el tan, y si se dan cuenta me apareció en la pantalla tan menos 1 de 1,6. Me equivoqué. 1,6. Y eso es igual a 57,9. ¿Qué cosa? Grados. ¿Ya? Grados. Significa que ya logré encontrar el ángulo. ¿Qué significa esto? Que si... Ahí sí, se estaba perdiendo una parte. Si es que yo lo que tengo en el fondo es los valores de los lados, puedo encontrar utilizando alguna de estas el valor de la razón trigonométrica. Y utilizando la función inversa, este sería el tan menos 1, de ese resultado que obtuve del 1,6, la calculadora inmediatamente me arroja el resultado correcto, que sería los 57,9. Aproximadamente serían 58 grados, ¿ya? 58 grados. O sea, teníamos un ángulo casi de 60 grados ahí. Esa es la forma de encontrar los ángulos utilizando las funciones inversas. Es muy simple de hacer. Es muy simple de hacer. Bueno, ahora después de que entendieron ya cómo lo vamos a hacer, vamos a trabajar directamente en la aplicación que tiene que ver con los rucos, ¿ya? ¿Qué es lo que es un ruco? En este caso fueron las viviendas de emergencia, especie de media agua actuales, ¿no es cierto?, destinadas para los damnificados del terremoto y las inundaciones de 1960. Tenían esta forma, ¿ya? Esto es matemático o geométricamente hablando, es un prisma triangular, ¿ya? Una construcción muy básica, tenía directamente techumbre de zinc, ¿no es cierto?, a ambos lados y forrado en madera, ¿ya? Era una construcción muy rápida de construir porque se generaban estos dos paneles directamente y se podía construir de forma muy rápida para poder atender a la gente y a la emergencia que vivían en este momento, ¿ya? Yo lo que hice fue crear un modelo tridimensional aproximado, ¿no es cierto?, dentro de un programa de dibujo técnico. Lo que podemos ver acá, que tenemos el planchecín, la madera, ¿no es cierto?, una puerta. No se consideraban ventanas, ahí la gente podía irlas modificando. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Y estaba planteado dentro de las actividades propuestas, era
diseñar utilizando conceptos de trigonometría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar estos dos diseños, ¿ya? Recuerden que aquí es un triángulo, pero el triángulo podría ser más ancho, ¿no es cierto? O más delgado. En este caso lo que va a cambiar va a ser este ángulo, ¿ya? ¿Qué estamos asumiendo aquí? De que para construir este ruco, para saber cuáles son sus medidas, tengo que saber directamente pensar en la mitad del ruco. O sea, yo tengo una línea transversal aquí y ya obtengo un triángulo rectángulo, que es este que se ve acá, ¿ya? Entonces vamos a probar estos dos diseños con un ángulo de 45 grados aquí, o sea, este ángulo mide 45, este 90, ¿ya? Y o un ángulo de 55, ¿ya? La altura del ruco es la misma, son 3 metros, ¿ya? Al aumentar el ángulo, si te das cuenta, queda un poco más estrecho lo que es el ruco. Ahora, ¿qué tan estrecho es? No lo sabemos, y eso es lo que yo quiero que descubran, ¿ya? Por lo tanto, utilizando las razones trigonométricas, lo que vamos a hacer es comprobar, según un ángulo elegido, cualquiera, eh, qué tanto va a afectar el ancho del ruco, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces hay que encontrar la medida del ancho de los diseños propuestos según los dos criterios dados, ¿ya? La altura, recuerden que sigue siendo 3 metros, lo único que estamos cambiando es este ángulo y va a variar en el fondo lo que es. Aquí vamos a probar algunos diseños de rucos que tienen que ver con la actividad final que tienen que realizar ustedes. Y voy a colocar un ejemplo. En este caso vamos a probar que nuestro ruco va a medir 3 metros de altura. Eso no va a cambiar. El ángulo, yo les di un ángulo de 45 y un ángulo de 55. Aquí voy a probar con un ángulo de 60 grados, ¿eh? Para hacerlo distinto nomás, ¿ya? Entonces, lo que me interesaba a mí, lo que estábamos preguntando era cuánto sería el ancho del ruco si tomáramos estas medidas, ¿ya? Considerando esas medidas. Entonces lo que vamos a utilizar es trigonometría, ¿ya? Lo que tenemos que pensar es de que la mitad del ruco o de este triángulo forma el triángulo rectángulo, que es en el cual yo me debo enfocar, ¿no es cierto? Tengo ahí, sé que la altura son 3 metros, este no sé cuánto mide, ¿ya? Que sería la mitad del ancho del ruco, porque es exactamente simétrico, como lo vimos. Y en este caso, lo que sabemos es el ángulo, que sería 60 grados, ¿ya? Veamos algunas cosas. Si este es el ángulo de 90, este sería la hipotenusa. Siempre es importante hacer eso en trigonometría. Este es el ángulo 60, por lo tanto el lado que está al frente sería el cateto opuesto. Por lo tanto este sería el cateto adyacente, ¿ya? Si recordamos nuestras fórmulas, nosotros deberíamos estar ocupando una razón trigonométrica que involucre estas dos cosas, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y esa precisamente es la tangente. La tangente de cualquier ángulo siempre va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿ya? Aquí estamos trabajando con un ángulo de 60 grados, así que aquí vamos a colocar tangente de 60 grados es igual a el cateto opuesto, sabemos que es 3 metros, y dividido el cateto adyacente, que no sabemos cuánto mide, así que le vamos a poner la letra misteriosa X, ¿ya? Como lo vimos nosotros en la actividad inicial, cuando empezamos con trigonometría, no importan las medidas de los catetos, ¿no es cierto? Y la hipotenusa, no importan estas medidas. Si yo tengo este ángulo de 60 y lo mantengo, siempre la tangente de 60 grados va a dar el mismo resultado, no importa estos valores de los catetos opuestos y adyacentes, ¿ya? No importa si es el doble de grande o el triple de grande, el resultado de esta división va a dar el mismo resultado. Eso lo compararon ustedes con 3 triángulos en la actividad inicial. Entonces, utilizando su calculadora, vamos a calcular cuánto es la tangente de 60. Eso me da 1,73. La tangente de 60 me da 1,73. Me queda 3 dividido en X. Lo que tenemos acá directamente es
lo que tenemos acá directamente es una ecuación de primer grado, donde hay que, para despejar x, vamos a tirarlo para allá, vamos a hacer todo el cambio, y lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar en el fondo de que, lo voy a hacer en otra página mejor, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 1,73 es igual a 3 dividido en x, ¿no es cierto? Entonces va a quedar que x es igual, este pasó al otro lado, ¿no es cierto? Me va a quedar sería 3 dividido 1,73, ¿ya? Esto es lo que nos queda. Eso sería que x, entonces el resultado sería a 3 dividido en 1,73, ¿ya? Eso me da 1,73. ¿Qué significa eso? Si lo llevamos directamente a lo que era nuestro ruco, si nuestro ruco lo construimos con un ángulo 60 grados, respetando los 3 metros de alto, si lo construimos con 60 grados y 3 metros de alto, de aquí hasta acá, hasta solamente la mitad, va a medir 1,73 metros. Por lo tanto, 1,73 metros por 2, eso me da 3 por 2 son 6, 7 por 2 son 14, 2 por 1 2 y 1 3, mediría 3,46 metros. O sea, el ancho sería de 3,46 metros. ¿Ya? 3,46 metros en realidad no es mucho, ¿eh? No es mucho. Imagínense de ancho, ¿ya? No es mucho pensando en la forma que tiene, ¿ya? Por eso un ángulo muy pronunciado te ofrece buena caída de agua, pero en el fondo te achica mucho, te estrecha mucho el lugar, ¿ya? Ahí a lo mejor tendríamos que extenderlo hacia atrás mucho más para que dé, ¿ya? Pero ustedes lo que van a evaluar en el fondo no es con 60 grados como lo apliqué yo, van a evaluar con 55 grados y con 45 grados. Van a evaluar sus dos diseños para ver qué ancho conviene más, pensando en la comodidad de la gente, ¿ya? Y estas conclusiones son las que después van a incorporar dentro de su cómic, ¿ya? Espero que este video les haya ayudado para poder ver cómo se aplicaba esto directamente en lo que estamos trabajando, ¿ya? El ancho del ruco, ¿ya? La idea de que dentro de los diálogos del cómic vean, yo pueda analizar básicamente, aquí hay un error, espérame, dentro del diálogo deberían ustedes eh, explicar explicar eh, los criterios de diseño utilizados en, en los cálculos previos. Eso significa que dentro del diálogo deberían ustedes hablar de qué pasa si es que, o cuál de las dos opciones se sugiere, si un ángulo de 45 o un ángulo de 55 para aprovechar mayor el espacio para las personas, ¿ya? Así que eso es lo que deberían ustedes plantear dentro del diálogo, ¿ya? Yo tengo que ver que estén hablando de trigonometría, de ángulos, ¿no es cierto?, de anchos, de catetos, algo por el estilo. Eso es todo. Nos vemos, que estén muy bien. Recuerden que las dudas las pueden resolver vía correo electrónico o vía WhatsApp, o también si forman un grupito pueden también pedir solicitar a lo mejor alguna clase especial que podamos concertar tipo reunión en Zoom o Meet, alguna de las plataformas que estén disponibles. Nos vemos.